todos. Primero agradecer a la guía y bueno, a todos los que están presentes. Para mí es un honor formar parte de esta mesa con estos profesionales. Bueno, me toca abrir esta temática de red de contención en el puerperio. En realidad, la temática de la mesa es red de contención en la salud mental en la maternidad. Entonces, bueno, un poco abro esta mesa porque mi experiencia como psicóloga y como también puericultora en el tema de acompañar mamás en el puerperio más inmediato, ¿no? Cuando llego a acompañar en la lactancia, en general estos primeros días, primeras semanas, donde me encuentro con la mamá, muy sola en muchas ocasiones, ¿no? Mamás que están horas en casa solas con el bebé, sus parejas tienen que trabajar, y bueno, capaz que los primeros 15 días están acompañadas, pero bueno, después ya las visitas van mermando, la pareja comienza con también sus actividades laborales fuera de casa, y bueno, a veces me pasa esto, que yo voy como toda armada con todas mis técnicas y mis posturas, y bueno, qué vamos a aconsejar, y consejos de lactancia, y en realidad bueno, me encuentro con que a veces la sola presencia de otra mujer, de otra persona que haya transitado lo mismo, que está pasando ella en ese momento, de otra persona que mira como con una mirada empática, sin juicios, que escucha, que entiende, que empatiza, es a veces mucho más importante que, bueno, todas las técnicas y las partes, no digo que sea más importante, pero sí es muy importante, y es a veces también esta postura, esta compañía, esta mirada y esta escucha, a veces es como afloja un montón, ¿no? Es como, bueno, cuando simplemente una frase como, bueno, lo estás haciendo bien, o tranquila, vas muy bien, te felicito por todo lo que venís logrando. Es simplemente algunas frases o palabras que llegan y que descomprimen un montón y que aflojan, y que, bueno, me pasa mucho que a veces es como, es esas frases que largan, ¿no? El moco a veces, o esta sensación de bienestar en la mamá. Y qué importante es esto, ¿no? Esta escucha y esta contención desde un lugar sin juicios, que muchas veces pasa. En realidad, sigo con la primera. No, porque bueno, me hace pensar un poco en esto de la maternidad en soledad, uno así como con esta imagen de maternar en tribu, ¿no? Que, bueno, siglos atrás, las comunidades se organizaban en tribu y las mamás se apoyaban entre ellas, y bueno, la crianza era como más comunitaria, ¿no? A veces, bueno, los hombres de la tribu salían a traer el alimento, y las mamás se quedaban muchas veces, bueno, realizando otras tareas, o criando, algunas amamantando. Cuando alguna mamá le tocaba dar a luz, también era como muy sostenida por la tribu, habían algunas encargadas, bueno, de presenciar y de apoyar el nacimiento, pero otras simplemente, bueno, estando ahí, dando apoyo, contención, afecto, o bueno, preparaba la comida, traía el agua, otras cuidaban a los otros niños más grandes que andaban por ahí. Entonces, bueno, esta red y esta tribu que se generaba, pasa que, bueno, ahora pensamos, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Entonces ahora sí traigo la otra diapositiva con esta frase de Laura Goodman, terapeuta y escritora muy conocida argentina, que dice: una mamá y un papá son demasiado poco para criar un niño. Puede resultar extravagante este pensamiento, pero creo que estamos diseñados para vivir en comunidad, como la mayoría de los mamíferos. Entonces, bueno, esta frase me hizo como cuestionar un poco, interpelar, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa con la organización que tenemos actual? Donde no estamos organizados en tribu, donde no estamos organizados en comunidad, y sí, cada uno está en su casa, cada familia se organiza en su apartamento, en su casa, en su hogar. Entonces, ¿es posible generar estas redes de apoyo? ¿Es posible maternar acompañada y sostenida hoy en día en esta nueva manera de organizarnos las sociedades? Es necesario generar espacio seguro, y yo también pienso que la respuesta es sí, que es posible generar redes de apoyo y que las mamás puedan estar sostenidas en esta etapa, ¿no? En esta primera etapa. Pero bueno, también por algo estamos acá, ¿no? Pensando y buscándole la vuelta como para poder generar que esto pase. Pero me parecía importante también pensar cómo. Bueno, la idea es, bueno, podemos empezar a diseñar desde el embarazo
A veces pensamos en las mamás embarazadas, se planifican mucho cómo va a ser el nacimiento, a veces hacen talleres, charlas, también para la lactancia se hacen muchos talleres, asesorías, saber cómo llegar preparadas, informadas para la lactancia, pero pocas veces procuramos estar informadas y ir diseñando una red de contención, una red de apoyo desde el embarazo. Con lo importante que en realidad esto resultaría y con lo bueno que sería ya contar desde el principio con una red, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido pienso que cuando estamos embarazadas podemos pensar o ayudar a esas mamás acompañarlas a ver qué recursos tiene, con qué recursos cuenta, cómo puede generar esas redes de apoyo, por ejemplo, círculos de madres, yoga postnatal o grupos de amigas. Capaz que la mamá vive en el interior, bueno, pero puede venir una vez por semana, bueno, buenísimo, esa mamá que puede venir una vez por semana, la hermana que trabaja pero de tardecita las tiene libres, bueno, puede venir alguna tardecita, ayudarte, acompañarte, bueno, eso, tened en cuenta, mi compañero en realidad trabaja hasta los primeros 10 días va a estar y después no, bueno, entonces eso, a partir de esos días buscar quién puede acompañar, o también profesionales que generan estos grupos de apoyo, rodearse con los recursos que tenemos y ir pensándolo desde el embarazo. Me parece que es algo importante que a veces no se tiene tanto en cuenta. Ahora sí paso a la otra diapo. Porque bueno, también la idea de las redes de apoyo las pensamos como que sean adecuadas y que se adapten a la realidad de las mamás en el puerperio, ¿no? Pensando que bueno, qué características tiene ese puerperio, muy más rápido como para ir cerrando y hacer seña. Las necesidades fisiológicas, entender las necesidades fisiológicas del bebé, que es estar en contacto con el cuerpo de la mamá. Entonces muchas veces tenemos la red de apoyo o la persona que va a apoyar o ayudar a sostener plantea, bueno, no, yo me quedo con el bebé y vos te podés bañar. Capaz que no es la necesidad que tiene la mamá, capaz que la mamá no necesita en ese momento dejar a su bebé con otra y necesita quedarse pegadita y sí necesita capaz que le procuren una tarta o traer, no sé, un cafecito, charlar, estar escuchando. Bueno, todo lo que es también el agotamiento y el cansancio, o sea, que la red de apoyo pueda adaptarse a las necesidades que tiene ese puerperio inmediato y poder empatizar. Paso a la otra. Y voy cerrando con esta imagen que me pareció, no sé, a mí me hizo como, me resonó en esto de la red de apoyo, qué significaría o cómo la visualizamos, ¿no? Yo lo imagino como un respaldo mullidito, cálido, calentito, cómodo, que nos permita recostarnos, así como está esa mamá para atrás, que nos permita tirarnos para atrás con confianza, relajarnos, sentirnos sostenidas, que nos enmarque y delimite hasta dónde puedo ir y hasta dónde me voy a caer, ¿no? Que nos permita eso, descansar y relajarnos y confiar en que alguien está ahí. Entonces, bueno, con esa imagen voy cerrando esta parte y le doy paso a mi compañera Belén. Bueno, gracias. Gracias. Yo me voy a primero agradecer otra vez el espacio desde estas jornadas, me parecen súper necesarias. Y me voy a volver a presentar en esto porque, bueno, cuando Nati me mandaba las diferentes mesas y nos preguntaba un poco a todos, bueno, ¿dónde les parece? Bueno, después acá, ¿no? Y yo decía, bueno, si querés ponerme en la red de contención, y ahí voy más como mamá que como psicóloga, ¿no? Así que puede pasar de que me emocione un poquito más que de costumbre. Porque cuando uno habla como madre de sus hijos, bueno, se pone un poco más boba en esto, ¿no? Pero bueno, hablo más como madre. Yo, además de ser psicóloga, presido una organización que se llama En Tu Nombre, que ahora la voy a presentar, que es una organización de mamás y papás que acompañan frente a lo que es la muerte gestacional perinatal, frente a la muerte de los bebés. Y además presido también, o organizo, coordino, no sé, la red Fertilidad, que también es una red de contención de pacientes, mujeres y parejas que transitan procesos de reproducción asistida. Así que hoy hablo más como paciente, como mamá, que como psicóloga. Es un poco lo que me sale por los poros, entonces hablo más desde ese lugar. Y me gustaría poder hablar un poco de esto de la importancia de los grupos de pares, ¿no? No solamente de profesionales, psicólogos, sino de otro que lo viva como yo,
otra mujer, otro hombre que lo viva como yo y que entienda por lo que estoy pasando, ¿no? Pasen las diapositivas, nomás que eso era simplemente para memoria. Entonces traigo acá, no sé si la conocen, pero si no, está de verdad muy buena esta investigación. Es una investigación de la revista The Lancet del año 2016 acerca de las 500 palabras más utilizadas cuando se habla de salud mental materna. De lo que estamos hablando. ¿Ustedes vieron lo que son las palabras? Mujer, mujer saludable, niño saludable, maternidad, mujer, todo maravilloso. Esas son las 500 palabras más utilizadas cuando se habla de salud mental materna. La muerte, ni en figurita. Ahí por ahí arriba, cuando en esas dos flechitas de ahí que se ponen, aparece con la palabra stillbirth, que significa no nacido. Así es como se representa la muerte en la salud mental materna. Entonces, qué invisible que está la muerte perinatal. Pasamos a la otra diapositiva. Esto es simplemente imágenes para pasar. Qué fuerte cuando la maternidad llega de esta manera, ¿no? Cuando la maternidad llega lejos de lo esperado y de lo soñado, ¿no? Llega, voy a hablar hoy de muerte perinatal, pero puede llegar también por infertilidad, o sea, de que no llegue tan rápido como creo que me iba a llegar, ¿no? Pero cuando llega y estoy embarazada de 20 a 25 y estoy a punto de parir y voy a una ecografía y no hay latidos, ¿no? Entonces, tengo que construir y deconstruir todo eso que yo construí como madre, ¿no? Entonces eso es muy duro, es una maternidad muy invisible, muy poco acompañada. Pasen las imágenes que están simplemente, ¿no? Entonces me quedo con estas imágenes que no sé si las conocen. Son unas imágenes de Nora Graus, es una fotógrafa española que fotografía la muerte, y ella de lo que habla siempre, me encanta, es que fotografía el amor que deja la muerte, ¿no? Y no la muerte en sí misma, ¿no? Entonces, qué duro que es tener que sacarle fotos a tu hijo muerto, pero qué fuerte sería no tener una foto de tu hijo, ¿no? Entonces, es como poder repensar esto, decir, tengo que aprender a sacar fotos en la muerte perinatal, ¿no? Y a eso me dedico mucho en las capacitaciones que doy, porque realmente es importante que la partera, la enfermera, el ginecólogo, el neonatólogo, cuando ven un parto sin vida, sepan sacarle la foto a este bebé. Porque no hay tiempos ahí que dejarlo ahí. Entonces, por supuesto que no es cualquier foto, es una foto cuidada, una foto de recuerdo, tiene que ser una foto que yo pueda mostrar, una foto que me hable de mi hijo y de mi hija, y no de que se murió mi hijo, ¿no? Y que no me recuerde todo el tiempo eso, sino que me recuerde que soy mamá, ante todo, ¿no? Seguí pasando nomás. Acá presento a la organización de la que me siento muy orgullosa de ser parte y de la que me puedo seguramente quebrar. Esto lo hizo una red de contención. Esto no lo hicieron ni ginecólogos, ni parteras, ni enfermeras, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nadie. Esto lo hizo un par. Esto lo hizo una mamá y un papá que dijeron, pucha, qué difícil salir del hospital sin mi hijo, pero qué difícil es salir sin nada que hable de mi hijo, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, hagamos cajitas de recuerdo, como se hace en otras partes del mundo. Y googleamos, dijimos, ¿qué hay? Y bueno, ¿y cómo lo pagamos? No sé, no tengo ni idea. Hagámoslo, ¿no? Y después vemos, ¿no? Y ya vamos a entregar más de 5.000 cajitas de recuerdo en lo que va de estos 3 años y medio, casi 4. ¿No? Entonces, la verdad es que para nosotros esto es un orgullo. Cada mamá y cada papá se va con una cajita de recuerdos de su hijo que le dice su nombre, su apellido, que le da un mensaje nuestro, muy pequeño, que le da ese osito que representa de una manera, viene como a suavizar un poquito la muerte, ¿no? Y a darle un poco de mimos, y sobre todo, si pasás la diapositiva, se lleva esto. Y para nosotros como madres y padres, que una mamá y un papá que acaba de fallecer su hijo y que lo acaba de enterrar y que no lo va a ver nunca más en su vida, se lleve esto, ya está. Lo hicimos bien, ¿no? Esas son huellitas que traemos a Estados Unidos, que nos cuestan $1,5 huevos, pero no nos importa, ¿no? Porque cada cajita tiene una huella que es utilizada para este bebé que murió específicamente.
que están en todos los hospitales de nuestro país. Casi 17 departamentos llevamos, nos queda Colonia y Rocha, que ya estamos ahí cerquita. Así que pronto probablemente todas las mamás y papás que mueren sus hijos se lleven una cajita de recuerdos de en tu nombre para poder llevarse la huella de su bebé. No voy a hablar de la cajita de recuerdos, es otro tema, pero sí han sido cajitas que no solamente han ayudado a las familias, sino que también han ayudado a los equipos de salud, porque si la muerte nos llegó a todos, no solamente a las familias, le llegó a la partera, al ginecólogo. Saben qué difícil para ser ginecólogo hacer un parto sin vida, en silencio, es durísimo. Entonces esta cajita de recuerdo, tomo la palabra de un ginecólogo del hospital policial que me dijo: Belén, para mí es como que me falta el algodón, o sea, no me puede faltar la cajita, porque yo si me falta la cajita no sé qué hacer. Yo por lo menos, o sea, me llega un niño, ¿no? Que sé que es sin vida y yo sé que toca la cajita, sé que tengo que hacer la huella, tengo que poner el nombre, el apellido y sé que tengo que darle esta cajita a la mamá. Yo tengo mi tarea hecha, ¿no? Y eso me parece que está buenísimo también porque los contiene a ellos como profesionales. Y pasa la diapositiva. Acá es donde me puedo quedar, me derrumbo, ¿no? Termino con algo muy personal. Porque bueno, por supuesto que después de la muerte perinatal siempre cuesta volver a creer en la vida, ¿no? Y cuesta volver a creer en la maternidad y en la paternidad. Y ahí, por supuesto, que no solamente son importantes las redes de contención de pares, sino que es importante que haya una red de profesionales que acompañen estos procesos de todo, ¿no? Y acá tengo a los dos profesionales que me acompañan a mí, por lo menos, ¿no? Que son Gabriel de la Fuente, ginecólogo de medicina reproductiva, que, bueno, además de la muerte de Felipe, me costó 4 años más llegar a mi hija María. Por suerte, gracias a él lo logré, pero no fue nada fácil. Y Mariana Udmi, que fue mi ginecóloga, que le dije: mira, Mariana, logré el embarazo, cada 15 días vamos a hacer ecografías, ¿no? O sea, cada cuánto, control cada cuánto. Y me dijo: lo que vos quieras. Bueno, cada 15 días. Cada 15 días yo quiero ver a María latir. Necesito eso. No puedo, ¿no? Entonces me dijo: lo hagámoslo. Y yo cada 15 días, hasta que María nació, iba a ecografías, me hacían ecodopplers y me controlaban como no necesitaba, pero yo lo necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es re importante poder tener también una red de contención profesionales que te hagan volver a creer y volver a sentir la maternidad, porque claro que se puede, ¿no? O sea, porque es verdad que mueren 500 bebés al año, pero nacen 34.000. Entonces la mayoría de las cosas salen bien, ¿no? Entonces es necesario volver a creer, y para mí esto también es parte del proceso de duelo y parte de lo que ayudo a las mamás y los papás que llegan a En Tu Nombre a que siempre, siempre, siempre vuelvan a creer en la vida y en sus hijos y en sus hijas. Creo que esa es la última vez. Bueno, yo vengo a hablar de la red de contención más allá del puerperio, que si pensamos en el Día Mundial de la Salud Mental Materna, que para mí es un día súper importante porque visibiliza y es un día que nos permite hablar de lo que nos pasa a las mamás y de la responsabilidad también que el entorno tiene en relación a la salud mental de esa madre. El Día Mundial está enmarcado en la perinatalidad, en realidad. Y cuando empezamos a armar la mesa, dijimos, bueno, ¿y qué pasa después, en realidad? ¿Qué pasa después de que la mamá pasó ese periodo, ¿no? Empezamos a compartir entre nosotras y Andrés, y decíamos, hay mamás que siguen llegando a las consultas, para quienes hacemos clínica, por ejemplo, y para quienes trabajamos con familias, muy solas, muy desbordadas, muy angustiadas, sin saber cómo resolver o cómo transitar determinados desafíos que la maternidad sigue presentando, aunque ya no estemos en el puerperio. Entonces se nos ocurrió también hablar sobre, bueno, qué pasa con la red de contención más allá del puerperio, que la seguimos necesitando. Acá una invitación a pensar cada una de nosotras, si han dicho estas frases o si han escuchado a otra madre decirla o si han sentido alguna de estas ideas que aparecen acá, cuando pensamos en red de contención, ¿no? Cada una tiene sus cosas, no quiero molestar pidiendo ayuda, no voy a pedir que cuiden a mi hijo o a mi hija para salir, porque también como poder ver que a veces para pedir
dejar el trabajo dentro del hogar que tiene que ver con la crianza, pedir que alguien cuide a nuestro hijo o a nuestra hija para salir a trabajar es una cosa, pero ¿qué pasa si lo pido? En realidad, si pido sostén y pido ayuda para salir a cuidarme yo, para salir a tener actividades que tienen que ver con mi recreación, con salir con una amiga, con salir a hacer actividad física, con... Bueno, que pensemos ahí como si está tan bien visto pedir ayuda para esas cosas. Me siento culpable de pedir ayuda o me siento culpable de salir a hacer actividades que me alejen de la crianza y me alejen de los cuidados y de la maternidad. Tengo que poder sola, es mi responsabilidad, es mi tarea y la lista es mucho más larga, ¿no? Son solo algunas que yo elijo como para compartir y para pensar si alguna vez hemos sentido esto, si alguna vez lo hemos escuchado, si alguna vez lo hemos dicho. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Por un montón de cosas. Yo elijo compartir 3. La primera es la falta de red. Es verdad que hay familias que tienen muy poca red, ¿no? Como red de base, digamos. Pienso en familias que no tienen familia extendida, por ejemplo, o en familias migrantes que llegan a un país y no tienen a nadie que sea de red de contención. Y ahí como esto de poder también visualizar que la red de contención, siempre pensamos como en esto de los abuelos, los tíos, las abuelas, las tías, ¿no? Pero también poder ir visualizando que la red de contención en las últimas décadas ha ido cambiando y que a veces encontramos mucha más contención en un grupo de pares, en el grupo de la yoga prenatal, en el grupo de amigas, en el grupo de compañeras o compañeros de trabajo, que en la familia de origen. Y acá es también como esto de que si hay red de contención en la familia de origen está buenísimo, pero también hay otras formas de generar como redes de contención. Entonces decimos, bueno, a ver, si el punto número 1 está solucionado y no encuentro contención en red de contención en mi familia de origen, pero puedo encontrar otros espacios, ¿qué pasa? Que muchas veces esta red de contención no aparece o no está tan presente y siento que tengo que hacer malabares para conciliar la maternidad y el cuidado con las otras cosas que quiero hacer o que la vida me demanda. Y acá es donde aparecen para mí 2 temunes, que son los mandatos que giran en relación a la maternidad, todo lo que las madres, lo que a las madres se nos de alguna manera exige, por esa imagen me parece como súper significativa, ¿no? Esta mamá con este bebé y un montón de dedos señalando, ¿no? Que tiene que ver con este ideal, ¿no? Y todo lo que se espera de la maternidad, empezando por esto que hablaba en la charla anterior, que tenemos como todavía esa romantización de la maternidad, en donde muy poco se habla de lo que pasa en la maternidad, ¿no? ¿A cuántas de ustedes les ha pasado? A mí me pasó de decir, ¿por qué nadie me habló de esto? ¿No? ¿Por qué? O sea, nadie me contó, si bien la vivencia de cada una es distinta, pero ¿por qué nadie me contó que le había pasado esto y lo otro? Entonces, ahí tiene que ver con esto de todo lo que gira en relación a esta madre abnegada, sacrificada, que no tiene otros intereses más allá de la crianza y estar puertas adentro del cuidado de sus hijos, que es un ideal de maternidad que es muy patriarcal, ¿no? O sea, con modelos como muy obsoletos y que tampoco se ajustan a la vida que tenemos ahora, porque por otro lado, ese sistema nos quiere productivas, quiere que salgamos a la vida laboral, quiere que seamos excelentes profesionales, como esto de cosas que son imposibles de compatibilizar sin que haya mucho peso, sin que haya una carga muy grande para quienes maternamos y además elegimos tener un trabajo remunerado. Y un ideal al que nos cuesta como mucho, es imposible de alcanzar, en realidad, ¿no? Entonces, tenemos por un lado esto, ¿no? La madre sacrificada y abnegada, pero la supermujer que puede con todo, que trabaja y que se la ve espléndida y además amamanta, vestida de blanco y de lino, de una manera impecable, con bebés rebosantes, rozagantes, y la maternidad es para mí por lo menos y para las madres con las que trabajo es otra cosa. Y ahí es donde sobreviene la culpa también, ¿no? Si yo tengo que poder con esta maternidad que me están mostrando y no estoy pudiendo, ¿qué me está pasando a mí? Yo llegué a pensar que había venido fallada,
O sea, que la maternidad no era para mí, porque yo decía, ¿por qué? A mí me están pasando todas estas cosas que yo me siento como muy... me pasan un montón de cosas de las que a mí nadie me habló. ¿Qué onda? O sea, vine fallada para la maternidad. Y ahí, como esto de poder decir, bueno, esto pesa mucho a la hora de sentirme merecedora de que una red de contención me acompañe y me sostenga a mí. Primero porque soy persona y porque tengo mis necesidades más allá de la maternidad, y después también como para entender que para poder maternar y para poder darle a otros y a otras, yo tengo que tener algo, porque si yo me vacío en esto de la maternidad, después no tengo nada para dar, ¿no? Como también poder entender eso. No sé cómo voy de tiempo. 2, listo. Entonces, ¿qué características debería tener esta red? Que esta red sea vivenciada como real para esa mamá. Esto es, que esta red tenga en cuenta lo que esa mamá necesita. No es una falsa red que venga a ver al bebé y se instale a tomar el té, cuando en realidad capaz que lo que la mamá necesita va por otro lado. Que acompañe los desafíos para que criar no sea tan solitario, que permita a las mujeres madres compartir su sentir, que permita compartir lo feliz que está de ser mamá y lo agradecida que está de ser mamá y lo bello que es su hijo o lo bella que es su hija, pero también lo cansada y lo agotada que está y lo sola que se siente muchas veces. Que habilite la comunicación abierta y fluida, que reconozca y valide las diferentes emociones, que sea sostén, y en última instancia que haga más liviana la experiencia de la maternidad, para que la experiencia de la maternidad tenga también contacto con el disfrute. Y ahí es donde también entra en juego esto de la salud mental materna, ¿no? Pensar que la maternidad puede ser vivida de manera más liviana, y que esta culpa no es fruto de nuestra práctica, de nuestra experiencia en lo que nosotros hacemos, sino que tiene que ver con todo lo que nos atraviesa al llegar a la maternidad y luego cuando somos madres, ¿no? Con esto que decíamos, con los diferentes mandatos que de una manera o de otra nos marcan en nuestra maternidad. Ahí yo tengo como una cosa que, si tengo tiempo, ¿vale? ¿Sí? ¿Medio minuto? Está. Esto, si hay pensar como una invitación, que si en tu entorno sentís que no contás con red disponible, como empezar a pensar en esto que decía Leti, de bueno, a ver, ¿cómo puedo construir la red? ¿Cómo puedo generar la red? O empezar a visualizar a personas que capaz que no las tenía como posibilidad de red, hacer una lista de todas las personas que conocemos y que nos inspiran confianza, o que a nuestros hijos o nuestras hijas les gusta estar con ellos y les gusta pasar tiempo con ellos. Después de que tenemos esa lista, puede ser grande, puede ser chiquita, no importa. Ordenarla según el grado de intimidad y el grado de cercanía y el grado de confianza que yo tengo con esa persona. Y después, pasando a cosas más prácticas, averigüemos, por ejemplo, pensemos qué horarios tiene esa persona, cuándo trabaja, cuándo tiene libre, qué disponibilidad pensamos que puede tener. Miremos esa lista y pensemos cuántas personas son, capaz que nos sorprendemos y que son más de las que pensamos. Y después, ¿qué le podemos pedir a cada uno? Y estará aquel que le podamos pedir un mandado. Si vas al súper, tráeme esto. Aquella amiga que cocina, le podemos encargar una vianda y se la podemos comprar y nos resuelve una comida en la semana. Aquel abuelo que no trabaja y puede ir a buscar a los peques a la escuela. Aquella amiga que tiene hijos más o menos de la misma edad que los nuestros y le podemos decir, che, hacemos cambio. Un fin de semana lo llevo yo a la placita, el otro fin de semana lo llevas vos. Pensemos como en esas cosas que pueden ser simples y cotidianas, pero que son personas en las que nosotros podemos confiar y podemos hacer que nuestra maternidad sea un poco más liviana y tener espacios para nosotras y para cuidar nuestra salud mental. Y para terminar, ¿sí? La red como responsabilidad social, como no olvidarnos de esto, que hoy soy yo la que estoy criando y hoy soy yo la que estoy en estos desafíos, pero mañana es mi amiga, mañana es mi compañero de trabajo y antes hubo otras personas. Y para algunas preguntas finales, ¿quiénes conforman hoy mi red? Que yo, que no estoy no estoy en periodo de puerperio, mi red es distinta a la que estaba en el puerperio. Y a veces, si había red, empieza como a desaparecer porque se empieza a tener la idea de que ya no los necesitamos o no las necesitamos, y a veces va cambiando. Y después lo otro es, en esto de la responsabilidad social, ¿cómo puedo ser yo hoy red de contención de esa familia? Bueno, hola, ¿qué tal?
Bueno, contarles un poco todo este dibujito que ven ahí. En realidad la idea era amplificarlo, pero bueno, les cuento un poco de qué se trata esto. Una de las formas que implementé, inspirada en un libro que me resultó muy interesante, que se los recomiendo, que es de Miguel Hoffman, que se titula La construcción psicosocial de un ser humano. Es una síntesis que hizo, es un argentino, que bueno, hizo una síntesis de todas las teorías del desarrollo que han habido en los momentos históricos, que dicen cómo, bueno, la teoría tal que dice que un bebé se desarrolla de tal manera y puede desarrollar determinadas patologías y la madre tiene tal otras. Por ejemplo, hubo un momento que se hablaba mucho de la esquizofrenia y era, bueno, tal, lo que pasa que los bebés tuvieron una madre esquizofrénica. Cosas de ese estilo. Bueno, es un libro que organiza eso en el tiempo y finalmente termina como siendo como muy interesante ver desde distintos puntos del mundo cómo se iban mirando los desarrollos, ¿no? Una cosa era en América Latina, otra cosa era en Europa y otra cosa en otras circunstancias. Pero bueno, ¿para qué? ¿Qué me inspiró ese libro? Una imagen que trae que está buenísima, que es una cebolla, ¿no? Entonces, eso no me olvidé más cuando vi ese libro. Dije, esto es terrible herramienta para mi trabajo con adolescentes mamás y con mujeres mamás embarazadas, qué sé yo, porque de alguna manera, si bien la cebolla cortada, en realidad si uno la ve, tiene distintas capas, y en el centro en realidad él traía la imagen de la cebolla, para decir que, bueno, justamente esto que estamos hablando, ¿no? Como el bebé en el centro y las distintas capas de la cebolla como redes de contención, que a veces funcionan como, ahí hay una imagen, ¿no? Como que parece una cebolla perfecta, que está todo como muy dibujadito y uno ve como realmente la naturaleza brillante en eso, y otras veces tienen como distintas configuraciones y diseños, ¿no? Que ahí traté de ejemplificar en algunas. Pero bueno, ¿para qué me servía la de la cebolla? Era justamente para poder traer desde una representación visual una imagen de cómo está la red en ese momento de una persona que está o en proceso de gestación o que ya tiene el bebé. ¿Por qué? Para identificar capas. Entonces el enfoque ecosistémico, que es un enfoque que también trabaja en sistemas, va en sintonía con esto de la cebolla y me permitió decir, bueno, si te tengo que explicar, bueno, imagínate que una capa sea tu familia, imagínate que otra capa sea las instituciones de salud con las que te vinculás o a las que participás porque tenés hijos y llevas a la escuela, imagínate que otra capa es tu sistema de pares, de amigos, ¿no? Con quienes compartís momentos de disfrute, y así como ampliando, ¿no? Así que uno va ampliando las capas y la capa más externa, bueno, uno es como una lupa y llega como a ubicar, ¿no? El territorio, esto es el barrio, la localidad, que no es lo mismo estar viviendo en el campo y maternar en el campo que maternar en la capital, y dentro de la capital estar en el centro de Montevideo no es lo mismo que estar en la periferia. Después dentro de las periferias hay una diversidad también, una cosa es Marconi, otra cosa es estar en Tala, ¿no? O sea, todas esas cuestiones también de territorio hacen a una de las capas, que es accesibilidad en servicios, accesibilidad también en las posibilidades de participar en red. Si yo tengo, por ejemplo, quiero participar de un CAIF, pero mi zona geográfica no lo tiene, me veo también limitada en un recurso que quizás en otro contexto sí podría acceder porque capaz que lo tengo a 2 cuadras, ¿no? Entonces, la pregunta de cómo está la cebolla y dibujarla, o sea, a veces yo cuando la palabra no funciona y a veces se hacen grandes silencios o porque cuesta simbolizar y representar algunos procesos, los recursos a veces de gráficos ayudan como, bueno, mapeemos esto, ¿no? Mapeemos red de contención en ese sentido. Dibujar quiénes están hoy y cómo esas personas que están hoy, si realmente están sosteniendo o están haciéndonos sentir malestar, ¿no? Porque es eso, a veces quienes tenemos cerca no necesariamente
significa que nos hagan sentir acompañados. A veces son las personas que nos violentan o que nos maltratan, y en realidad la persona que capaz que más contenida me hace sentir es vía telefónica, o sea, ni siquiera está en la presencialidad. Está mi madre en la otra punta del departamento. Bueno, entonces el poder hacer luz para que se mapee es como que realmente se identifique y se active, porque muchas veces preguntando y graficando uno encuentra de que hay alguien ahí que no se había dado cuenta que es un recurso que capaz que no habla hace mucho tiempo, no se habla, es una amistad que quedó ahí porque la vida, pero quedó un buen lazo y bueno, y eso se puede como activar, se puede como contarle, bueno, la llamaste, le contaste que estás teniendo un bebé a esa persona, no sabe. Bueno, capaz que, o sea, la idea es como activar red de contención, justamente tiene que ver con el sostén y con la figura, ¿no? Que uno va haciendo como un esqueleto de alguna manera de lo que sostiene para poder andar, ¿no? Como huesos sería. También a veces lo que pasa es que las capas se complican, ¿no? Y uno tiende a decir, en el libro me acuerdo que uno decía, bueno, lo ideal, decía, Miguel tenía como planteado el bebé, la mamá, el papá, ¿no? Esa era como en eso de las representaciones más fantásticas de todo, ¿no? Pero a veces es el bebé, la mamá, ¿no? Y es como que, ¿y quién viene después? Y es eso lo que a veces hay que como, ¿a quién pondrías después? Porque a veces la pareja se generan conflictos o no está, directamente no está, o a veces está, pero no hay una comunicación en ese momento adecuada y la capa de la pareja aparece como tres después, ¿no? Es como el bebé, la mamá y capaz que aparece, me ha pasado que la partera, ¿no? Entonces es el bebé, la mamá, la partera y uno dice, pero ¿y todo el otro familión? No, para mí ahora es la partera, ¿no? Y es la partera tal, no cualquier partera, ¿no? O sea, es como esto de lo personalizado, ¿no? Del ser humano ahí, que a veces no alcanza con la profesión o con los saberes, sino con la persona y que se pone en juego con su forma de comunicación hasta paraverbal, ¿no? En la forma de atención. Y eso como que es muy importante también. Y también esto que ahí yo puse como una imagen de la cebolla como cortándose, que también pasa como se va transitando que bueno, que hay vínculos y que hay momentos donde se cortan. No digo una poda, pero es como, bueno, en este momento acá capaz que más vale ponerle play, o sea, stop, porque se genera como un malestar o un estrés por no comprenderse y capaz que no hay que seguir ahí, sino bueno, congelá ahí y capaz que aboná acá o activa más acá para poder ir sosteniendo, ¿no? Para poder ir caminando. Y bueno, finalmente hay otras cebollas que ahí yo puse que en realidad están más dañadas, ¿no? Que es eso cuando a uno realmente le resulta muy difícil en el trabajo, porque hay muchísima soledad literal. O sea, es una mamá que no tiene pareja, que tiene 5 hijos, que está gestando, y que uno dice, y acá como miércoles hacemos una red para sostener, porque el psicólogo lo puede ver una vez cada tanto, y uno en realidad según cómo se posicione, ¿no? Pero la idea es que cómo armar esa red, ¿no? Y muchas veces lo que termina siendo en las capas más dañadas son operadores sociales, son programas sociales, personas exclusivas de programas sociales. Yo hablo siempre como de un sector capaz que, ¿no? Por donde yo me muevo más, que es en la salud pública. En ese sector muchas veces es Juana de UCC. ¿Y qué apellido? Ni idea. Y capaz que es rubia, no sé qué, millones de Juanas de UCC, ¿no? Y esto como que es re importante, o sea, yo valoro muchísimo a todos o sea, he trabajado también desde ahí, la importancia que tienen las figuras de acompañamiento en territorios, para algunas familias en situación de maternaje o sea, es un duelo, ahí sí es un duelo cuando termina el programa. Porque termina el programa, porque tienen tiempo de vencimiento, ¿no? Y se va la persona.
Y el tema es que si no queda ahí instalado algo activo de sostén, quedan otra vez en una situación de soledad con un duelo aparte, que es que estoy mal porque Lucía ya no viene más a casa, ¿no? Entonces, bueno, esas son situaciones que a veces tenemos y nos debatimos en algunos lugares, también desde redes que nos sostienen a quienes trabajamos. Hay muchas, hay redes que se llaman red, nodo, familia, red no sé qué, ¿no? Esas redes a veces que son sostén para quienes estamos trabajando en territorio y estamos acompañando, también a veces funcionan como redes focales que nos permiten pensar en conjunto de distintas disciplinas y de distintos programas cómo activar una red de una familia por las situaciones que pasan. Y muchas veces están sí, atravesadas por la maternidad o por una situación de duelo perinatal o por una situación de aborto o por una interrupción voluntaria de embarazo, por millones de situaciones, y lo que hacemos nosotros es activarnos, o sea, nos mandamos mensajes y a nosotros nos sostiene todo el tiempo. O sea, hoy, por ejemplo, me mandó una médica de familia, tengo una adolescente que está con ideas de muerte, pero la mamá está internada en el Pereira y está embarazada y está en alto riesgo. Hay que avisar el Pereira, o sea, y ahí esa estrategia, ¿no? Es una cuestión muy casera, muy artesanal, para mí muy disfrutable cuando siempre nos empezamos a activar y empezamos a funcionar como red de sostén para el adolescente, para la mujer que está allá, que ni sabe que su hija está porque no puede estar todo el tiempo, obviamente, en algunas son visitas, donde a veces cuesta hasta el traslado para que lleguen por los boletos, bueno, en fin. Y bueno, y esto último que traigo acá para cerrar, que se llama Red Uruguaya de Salud Mental Perinatal, es parte, está en un proceso, es una red de construcción que la idea es poder identificarnos, buscarnos a través de una encuesta donde estamos trabajando en el área perinatal desde un operador, desde alguien con el título, pero que no está trabajando directamente, en servicios de salud pública, en espacios de clínica. Y bueno, y hay departamentos que todavía no me llegó a identificar a nadie, pero sí decirles de que por ejemplo, tuve una experiencia de red de contención fue a través de un equipo que está en la maternidad de Fray Bentos, que gracias a esta posibilidad de comunicarnos entre psicólogos hicimos como una supervisión, una comisión que funcionó como contención para el equipo que estaba allá, pero también para la mamá que estaba en una situación de judicialización por una quita del bebé, ¿no? Finalmente no sucedió la quita, pero bueno, esas son otras situaciones de mucha tensión para todos los que trabajamos. Conocemos a la familia y bueno, ¿no? Las quitas también es una maternidad que no se habla, pero sucede, que por un lado es una oportunidad en algunos casos para una familia para adopción, pero para otra tiene un montón también de dificultades, o sea, en ambos casos hay mucho dolor en juego. Y bueno, nada, por ahí construyendo, esa se llama la idea, construirme y otra. Así que bueno, muchas gracias. Me toca cerrar esta presentación, la verdad que muy enriquecido por todo este compartir y toda la red de profesionales, pero también como papá, ¿no? Es muy importante esto de empezar a entender, ¿no? De qué le pasa a las mamás, qué le pasa a mi pareja, ¿no? Porque todo empieza en casa, ¿no? De poder charlar ahí, de poder realmente ser esta red de contención que las mamás necesitan, ¿no? Yo ponía ahí, y quiero hacer obviamente hincapié desde mi lugar, cómo los papás podemos ser una parte importante como red de contención, de apoyo, de sostén para las mamás, ¿no? Las realidades acá que traían las compañeras y que también muchas veces yo recibo en el consultorio es que los papás nos cuesta un poco bastante, diríamos, estar presentes, sostener, acompañar, y por lo general generamos todo lo contrario, ¿no? Afectamos la salud mental de las mamás. Entonces, realmente es importante que haya espacios de pienso, ¿no? En cómo nosotros como red realmente podemos aportar para que sea un proceso saludable para esta mamá. Y también para papá, ¿no? Porque incluso, y yo ponía ahí que hay una frase como muy trillada, ¿no? Que esto para crear un niño necesitamos realmente una tribu entera, que
es en realidad como una utopía, ¿no? O sea, realmente tener una red totalmente nutrida, donde haya muchas personas que nos apoyen desde un lugar cuidadoso, respetuoso, está siendo una utopía para todas las familias, ¿sí? Por el contexto social, porque, bueno, todos trabajamos, andamos esas cosas, ¿no? Y realmente es algo que necesitamos y también es algo que sabemos que va a beneficiar a la sociedad entera, ¿no? Una maternidad cuidada, respetada y acompañada va a generar, obviamente, crianzas mucho más respetuosas, mucho más acompañadas y respetadas, también paternidades, y eso va a generar un impacto muy potente en la sociedad. Y es parte de esa transformación que necesitamos. Todos obviamente vemos esta realidad y decimos, bueno, algo hay que hacer. Y está la llave ahí, a la puerta. Está la llave de esta puerta, ¿no? De la salud mental en general y nos cuesta obviamente poder tener los recursos sobre todo, ¿no? Que se disponga de recursos materiales, económicos, de apoyos, ¿no? Como este trabajo súper importante ahí que traía Sol, de saber, acá en Durazno, acá en Rocha, acá en Aiguá, ¿dónde hay en realidad un profesional de la salud mental que pueda apoyar a esta familia que está necesitando, ¿no? Y que sabemos que por más que no pasa en casa, no es esto, puedo decir, no, esto no pasa en mi casa, es de la casa del vecino, eso después afecta a la cotidianidad y la convivencia que tenemos como sociedad, ¿no? También ahí es importante en esto a veces que necesitamos los papás, ¿no? Realmente como ese compromiso y responsabilidad, ¿no? De que somos como ese primer enlace, ¿no? Y a veces, muchas veces, porque la licencia es poca, o porque no nos informan, porque nadie me dice lo que hay que hacer. Entonces, es como que me deslindo de esa responsabilidad y compromiso, ¿no? Y en realidad, es una decisión voluntaria como adulto que estoy teniendo, aunque no sea voluntaria, soy papá, entonces tengo que comprometerme con esto, ¿sí? Y no depende de mamá, eso depende de mí, ¿sí? De como adulto hacerme cargo de esto que me está pasando, en esta transformación que también voy a vivir y que necesito saber cómo hacerlo y acompañar a esa otra persona, que en este caso es mamá, que va a estar mucho más implicada, ¿no? Desde lo fisiológico, desde lo mental, desde hasta las redes, ¿no? Y si no hay realmente ese apoyo de papá, es muy difícil, ¿ah? Igual ir un poquito más. A veces hay familias que uno ve y dice, qué bueno, hay una mamá y un papá presente. Igual no alcanza. Necesitamos estas redes reales de acompañamiento a las familias para una protección real de la salud mental, materna y de todas las personas. Y también yo ponía ahí en esto que, también los papás necesitamos que nos cuiden, ¿no? Esto de cuidar quienes que están cuidando, ¿sí? Capaz que en ese rol tengo toda la conciencia y estoy cuidando de esta diada, ¿no? Que es mamá y bebé, pero también a mí, ¿quién me cuida a mí? ¿No? Y ahí tiene que expandirse esa red, tiene que haber otros que estén acompañando el proceso. Y después, que también desde una vivencia personal, y creo que a muchas familias les pasa esto, ¿no? Que muchas veces nuestra familia de origen no termina siendo esa red que necesitamos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero qué le pasa a mi familia, ¿no? ¿Qué le pasa a mi madre? ¿Qué le pasa a mi padre? Pero no entienden ellos. ¿Cómo atravesaron este proceso? Que sufrieron una demencia, luego que se olvidaron, que es verdad, que sufrieron una demencia y no se acuerdan de lo que vivieron. ¿Cómo hacían, no? Yo incluso vengo de una familia que mi abuela tuvo 13 hijos, o sea, y muchos que se preguntan en realidad, ¿no? Dicen, sí, abuelos, abuelas, ¿no? De familias muy numerosas, pero ¿cómo hacían? ¿No? Y ahí es donde uno se pone a rascar y ver, y sí, contexto obviamente de mucha vulnerabilidad, violencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? No tengo esa red de contención en mi familia, que a muchos nos pasa, ¿no? Entonces, ¿qué otras redes posibles hay? Acá me encantó, por ejemplo, ahí Belén traía a los amigos, y muchas veces los amigos, o el par, más allá que capaz que no es mi amigo, o mucho nos pasa acá en la red, que he conocido un montón de
de personas maravillosas y uno dice, y a veces charlamos por Instagram y hablamos cosas que nos va pasando y cómo vamos vivenciando, que te preguntan cómo están y terminan siendo más red a veces que nuestra propia familia. Y es eso de decir, necesito este apoyo, esta red, porque no está bueno vivir solo. Es injusto vivir en soledad, obviamente, la maternidad y la paternidad. Entonces necesitamos de otros, ¿sí? Eso, necesitamos de otros para criar. Eso es como una verdad absoluta que todos los que tenemos hijos, hijas, hijes, lo vivenciamos. Es decir, por más que estemos los dos, a veces de repente tenemos 2 hijos o más hijos y a veces nos damos abasto. Necesitamos que alguien nos auxilie de otras manos, que nos lleven un día a la comida, que nos solucionen una cosa, ¿no? Y es lo que a veces cuesta un montón. ¿Ah? Y bueno, más allá de quién sea esta red, y como un poco cerrar por eso, como algunas características que yo elegí, algunas poquitas, porque hay un montón y podemos estar hablando de esto un largo rato, ¿qué características necesitamos que tenga esa red, ¿no? Por un lado, es importante que sean personas que nosotros sintamos que nos acompañan, ¿sí? Y no es como el arroz, ¿no? Que somos la milanesa y tenga el arroz que no tiene mucho sabor a nada, ¿no? Que sea en realidad un acompañamiento real, si alguien que esté presente, ¿sí? Consciente, ¿ah? Que diga, sí, yo sé lo que estás pasando, quédate tranquila, quédate tranquilo, lo estás haciendo bien, mirá que yo voy, te doy una mano, vos estás de noche con los 2 chiquilines porque tu pareja tiene que trabajar, entonces voy ahí, ¿no? Suegro, suegra, madre, padre, si está, yo voy el fin de semana, no sé, marido se va a trabajar, tiene que irse todo el fin de semana y toca de repente muchas veces mamás, o también a los papás, a mí me toca también, y estar todo un fin de semana de repente con los 2 chiquilines, ¿no? Es como tremendo, ¿no? Es como que terminás reventado, agotado. Ahí sí la demencia, ahí sí va la Divorcio, o sea, fin de semana divorcio. Sí, tenerlo. No la agite, no la agite. ¿No? Bueno, pero también sabemos que esa persona, en este caso este papá o esta mamá, y tiene que salir a trabajar, porque ¿cómo llenamos en realidad la olla después? ¿No? Pero ahí es donde, por eso esto de realmente tiene que haber otros, ¿sí? Porque si no es una vivencia devastadora, ¿no? Llega y se te voló la tapa de los sesos, ¿no? Y también que ese acompañamiento sea del respeto, ¿no? No es, no, pero bueno, estás haciendo eso. La verdad que no está bueno, le sacaste las medias, hace frío, se va a enfermar, o bueno, viste, yo te dije que te iba a pasar eso, ¿no? Muchas veces pasa y bueno, uno se siente juzgado y en realidad es lo que menos necesitamos en ese momento, ¿no? ¿Por qué se cuelan también todos los problemas de salud mental en este momento, sobre todo para las mamás y también para los papás? Porque es un contexto de mucha vulnerabilidad para esa persona. Entonces es como que está el campo fértil para que cualquier situación de salud mental realmente se deposite ahí, se enquiste y después sea muy difícil realmente de salir adelante, ¿no? También que entiendan y validen lo que estoy pasando, porque a veces necesitas eso, por lo menos que te digan, sí, a ver que te valido, que estés enojada, que quieras tirar a tu bebé por la ventana, ¿no? O que te quieras tirar vos por la ventana porque es admirable todo lo que estás haciendo, la verdad te felicito, yo no podría. A veces necesitamos eso, que nos digan que realmente están valorando todo este proceso que estamos haciendo, que lo importante que es para nuestros hijos toda esa disponibilidad que tenemos, ¿no? Corporal, física, mental, emocional y hasta espiritual, ¿no? De que empezamos a remover la crianza y ahí empiezan a caer abuelos, tatarabuelos, todos para atrás, ¿no? Y que dices, pero no, esta mochila ahora no la puedo cargar, pero bueno, viene con el paquete, ¿no? Y por último, que todos en este caso somos red de otras familias, así no seamos mamás o papás. En el trabajo hay una mamá, hay un papá, la vecina, el vecino. Saber que los de afuera no son de palo, ¿no? En este caso, los de afuera podemos tener en realidad un proceso muy positivo con esta familia, un apoyo real
y podemos ser proveedores de salud mental para las familias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y si alguno tiene algún comentario, pregunta que quiera hacerles o simplemente expresar. Yo tengo una. Voy a empezar, voy a romper el hielo. Es para Belén. Me pregunto desde el tema de la Fundación En Tu Nombre, ¿a partir de qué edad gestacional es que se dan las cajitas? Todas. Todas las edades gestacionales. ¿En qué año empezó? No, porque, digo, desde una vivencia personal, digo, yo tuve una pérdida gestacional de pocas semanas y en ese momento como que decidí, no, le dije al médico, dejá las ecografías en la historia, ¿no? Y ahora como que digo, ay, me hubiera encantado tener la ecografía, que se la voy a pedir. Pero digo, ¿y qué pasa con esas muertes que son como tempranas, en las que no puede haber una huellita o en las que no hay un parto como se puede con un bebé? En realidad, El micro. siempre lo que digo es, la cajita de recuerdo, siempre lo que manifiesto es, la cajita de recuerdo es un recurso para utilizar de la manera que el sistema de salud y que el profesional de salud considere en ese momento y que el equipo de salud considere en ese momento. Entonces, desde En Tu Nombre no ponemos semana de gestación para dar no es como un requisito, ¿no? De hecho, las cajitas de recuerdo están en las instituciones, no están en la casa de Tu Nombre, ¿no? Están en cada institución porque ahí es donde pasan las muertes. Entonces, tienen que estar a disposición en el momento, a las 3 de la mañana, 4 o 5, en Rivera, Rocha y Montevideo, ¿no? Entonces, son ellos los que van manejando eso. Entonces, si ese profesional de la salud considera que una mamá con 8, 9, 10 semanas de gestación se siente mamá y tiene un dolor muy intenso, se le da una cajita, por supuesto que no hay huella, se saca la almohadilla de la huella, eso siempre lo recalco, porque una vez me pasó de una mamá que me agradeció la cajita, agradeció a la organización, y cuando me mandó la foto tenía la almohadilla de la huella adentro. Yo dije, ¿para qué le dieron esto? O sea, es ridículo. Porque como que primero le recordás todo el tiempo que no tiene una huella para hacer. Y segundo, que en realidad es un recurso inmenso económico y además, en cuanto, no sé, mañana se mueren gemelos y necesitas 2 huellas, ¿no? Entonces, realmente es como muy importante. Entonces, no ponemos un límite. Ahí lo importante es, bueno, el cartelito que pueda poner, no sé, la semana de gestación, o bueno, se va viendo dependiendo de cada semana y de cada caso, ¿no? Eso es como muy, 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 muy personal y en qué circunstancias sucede, por supuesto, porque a veces son abortos espontáneos en las casas y lo que llega al hospital en realidad ya no hay embrión, por ejemplo, lo que sea, entonces es como, bueno, ya a veces ni pasa por la institución de salud, ¿se entiende? Pero sí, las cajitas no tienen límites de semana de gestación. Depende del equipo de salud. Nosotros lo que pedimos es que se las den a cada mamá y papá que ellos consideren que está atravesando un duelo gestacional o perinatal. Como que si hay duelo, está la cajita. Si el duelo es por un embarazo ectópico, igual se lo das. ¿No? Porque es como, bueno, nada, su mamá lo sintió así. ¿Quién soy yo para decir que un embarazo ectópico no es un hijo para esa madre? ¿No? Entonces, bueno, no le doy la huellita, pero capaz que le puedo dar un oso, y dije, bueno, fuerza, vamos arriba, y ¿no? También es esto de ser red de contención, de que llegue En Tu Nombre, de que llegue con otras mamás que han atravesado esto, o sea, la cajita tiene ese objetivo, no estás sola, ni en la semana 8, ni en la 10, ni en la 15, ni en la 40, no estás sola, ¿no? Entonces bueno, llegás a una institución, a una organización donde hay más de 500 familias. Entonces, bueno, te encontrás con 500 familias que han atravesado esto, ¿no? Entonces, eso es como el objetivo de la cajita de recuerdos. Un simple recurso, por eso es que nos matamos para hacerlas. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas tardes y felicitaciones a la mesa, la verdad que ha sido muy rico todo. Yo vengo acá a hablar un poco del rol de abuela en esa red,
¿no? Por mi edad se dan cuenta que es el que estoy cumpliendo ahora. Y bueno, a veces se ha demonizado mucho a la abuela, ¿no? Como que a veces viene a interferir o a hablar desde un lugar muy dominante, ¿no? Pero a veces las abuelas son un pilar fundamental en la red de apoyo, ¿verdad? Y si bien hemos tenido algunas mejoras en las políticas en cuanto a todo lo que es la salud perinatal, por ejemplo, cuando yo tuve mis primeros hijos no existían los 10 días de licencia para el padre, por ejemplo, ¿no? Eso es algo bastante reciente y es positivo. Bueno, capaz que también se podría pensar en cómo facilitar a las abuelas estar presente en el momento del parto, bueno, durante todo el periodo de la crianza, porque las abuelas hoy estamos en edad productiva. Entonces, vos vas al trabajo y decís, porque mi nieto está internado. Bueno, tiene madre, ¿no? Y no te dan un lugar, no, o sea, y hablo desde mi privilegio porque soy una empleada pública y de repente puedo gestionar alguna cosa, ¿no? Pero en otros ámbitos es muy difícil poder hacer un acompañamiento efectivo porque en realidad que en las políticas públicas esto no existe. Entonces se hace muy difícil y a veces, como digo, la mamá de la mamá que pasó ya por eso y que hay un lazo afectivo muy fuerte, ¿no? Puede ser un pilar fundamental en esos momentos. Y como dejarlo ahí para... Y una pregunta que quiero hacerle a Pilar. ¿Cómo es que se llama la organización para los que están con problemas de fertilidad? Red Fertilidad. Red Fertilidad, gracias. Sí, me parece re importante esto que decís, la presencia de los abuelos y la presencia de la abuela y de la abuela materna en particular es una presencia que es, obviamente, si hay un buen vínculo con esa hija, con esa mamá, con esa hija que se convierte en mamá, es una presencia invalorable. Es real también lo que decís, que muchas veces las abuelas, cuando se convierten en abuelas, siguen estando en el mercado laboral. Entonces, esto hace que no puedan estar tan presentes en lo cotidiano o tan presentes como les gustaría o como a su hija, mamá, ahora le gustaría. Por eso también cuando hablamos esto de la red, es como poder pensar qué pasa si esa red que muchas veces nos gustaría no está, porque a veces no quiere o no puede sostener y otras veces sí quiere, pero hay otras cosas que dificultan o que obstaculizan que ese familiar pueda estar. Me parece como súper importante. Y también que esté como de acuerdo a las necesidades de las mamás y de los papás y no de las abuelas, ¿no? Eso me parece que es importante, porque sí es verdad que las abuelas son productivas, pero bueno, ya fueron madres, ¿no? Entonces es re importante el rol de abuelas. De hecho, sin mi madre hay muchísimas cosas que no podría hacer, ¿no? Y le agradezco infinitamente que siempre esté al lado de mis hijas. Pero bueno, decido yo, o sea, ¿no? Digo, si vas el miércoles a buscarlas o podés ir el viernes a buscarlas al jardín, ¿viste? No es que voy al jardín, no, esperá un poquito porque tenía organizado otra, ¿no? Y yo que soy súper relajada, pero tal vez esto es una decisión de dos. Che, Fer, ¿te parece bien que mamá vaya a buscar hoy a las nenas? ¿No? Es como, hay un padre y una madre que tienen que estar de acuerdo en la crianza de esta hija, y si esta hija llega a las 9 de la noche y nos quedamos despiertas nosotros dos porque le dieron galletita y Coca-Cola. ¿Se entiende? Entonces, ahí la abuela no está. Entonces, es importante, estar siempre en las necesidades de las madres. Perdón que dije esto así como... Quería decir una cosita que me acordé cuando tú estabas comentando esto, de que me faltó una parte también de la exposición de que en realidad la mamá, la mujer en el puerperio necesita, ¿cuál es la necesidad? Necesita ser maternada, necesita a su mamá, necesita ser cuidada también para poder cuidar. Entonces, es muy importante en esto en el caso de, como decía Romy, en el caso de que sea la abuela
que sea la mamá de la mamá, que tengan un buen vínculo, es en el escenario, digamos, ideal, pero puede ser también maternada por otras figuras femeninas que también hayan tenido una experiencia y que puedan sostener desde la empatía, ¿no? También eso está bueno también. Y también en la primera parte, también el puerperio reciente, se remueve todas también las experiencias que tenemos nosotros como hijas, cómo fuimos maternadas, y todo eso también se va a poner en juego ahí después a la hora de criar. Entonces, sí, es un rol fundamental que está buenísimo que lo hayas traído. Así que no sé si alguno más quiere. Las abuelas y los abuelos también. Bueno, sí. Solo eso. Más que difícil, imposible. Si no no hago contacto, no estoy en presencia, no voy a favorecer a que se genere un contacto de apego, obviamente, con el bebé.